circunstanciales en el Congreso. Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y porque es el tema del día, vamos a estar conversando con uno de los protagonistas, una de las protagonistas de este debate en el Senado. Vamos a estar junto a la senadora María José Gatica de Renovación Nacional. Senadora, bienvenida, llegó la hora. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya tenemos el trámite definido en el Senado y fueron 7 senadores que se opusieron a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno en acuerdo con gran parte también de la oposición. Senadora, ¿cuál es su postura y por qué tomó esta decisión en el marco? Bueno, se le escuchó decir varias cosas que tenían que ver con los plazos y los tiempos, pero ¿cuáles son sus observaciones respecto a lo que se acaba de aprobar? Sí, bueno, son varias observaciones en realidad. Yo en mi intervención traté de ser concisa en los puntos y dentro de esos puntos tiene que ver también con un voto político que fue presentado por los consejeros generales de Renovación Nacional y que tiene que ver con no moverse con dos posturas firmemente y que dentro de esas posturas corresponde a defender el 6% que vaya al ahorro individual, a los bolsillos de cada trabajador, y por otro lado no a la licitación de stock, porque esto igual significaría una apertura a la industria, pero también una puerta probablemente a lo que quiere la ultraizquierda, que es estatizar este tipo de fondos. Eso por un lado, y por otro lado que tiene que ver con las negociaciones. Yo por lo menos fui clara desde hace ya bastante tiempo, en donde transparenté a la directiva nacional de mi partido en varias oportunidades, internamente y públicamente, de que antes de sentarse a negociar con la izquierda y con quienes nos gobiernan, primero los acuerdos se deben tomar y consensuar dentro de nuestra propia casa. ¿Ya? Antes de eso, o sea, es como cualquier tipo de acuerdo que se busca en una familia. Tú no puedes conversar y generar un acuerdo con los vecinos si no lo hablaste con la familia dentro de la casa. Esto es exactamente lo mismo y lamentablemente yo siento que ese fue uno de los errores que se cometió acá. Falta de consenso, fue un acuerdo entre pocos y claro, y a nosotros nos quedaba nada más ni nada menos que confiar. Pero este es un proyecto de ley con una reforma que es bastante delicada, que necesita tiempo, que necesita ser estudiada. Sabemos cómo funcionan las leyes. En cada hoja aparece una letra chica. ¿Me escuchan? Sí, hubo un pequeño corte, senadora, pero se entendió la línea. Seguimos atentos escuchando. Y más que nada fue eso. Yo tengo claro, yo creo que aquí nadie se pierde. Necesitamos mejorar las pensiones. En eso no hay ninguna objeción, pero hagámoslo de la manera más adecuada posible. Y por último, si unos pocos lograron un acuerdo, ¿cierto?, con el gobierno, dennos tiempos a los que nos fuimos parte de este acuerdo de estudiar este proyecto de ley. Recibimos el último informe de Hacienda en menos de 24 horas para poder estudiarlo y para ser sometido a votación. Yo considero de que no corresponde un informe con más de 600 páginas y vuelvo a insistir. Hay un dicho se encuentran las letras chicas y los proyectos de ley por lo general vienen formulados de tal manera en donde uno va pasando día tras día y donde se va destapando una papita tras otra. Por ende, lo que yo por lo menos, a lo menos solicité en varias instancias desde la semana pasada era eso, más tiempo para poder leer y estudiar esta propuesta, pero bueno, esto tenía urgencia y fue votado el día de ayer por el Senado y hoy día estamos a la espera de que sea votado el día de mañana por la Cámara de Diputados por solicitud del presidente de la República que utilizó una de sus facultades que es citar a la Cámara de Diputados. Bueno, y ahí en ese sentido, una de las líneas de la argumentación de su voto es, bueno, algo que mencionó senadora, que es que hubo una definición del Consejo General de Renovación Nacional respecto al destino de este 6% adicional que debía ir completo a la capitalización individual y no consideraba esta idea
de préstamo del Estado. En ese sentido, ¿cómo ve la acción de la directiva del partido y también cómo se produjo esta discusión internamente dentro del partido cuando finalmente lo que quedó de la reforma es con préstamo y con este bono que va al seguro de invalidez y cesantía? Bueno, ellos dicen que no es un préstamo, dicen que técnicamente el nombre no es ese, que viene haciendo un bono, ¿cierto?, que va a ser administrado por el Estado. Por lo tanto, para mí por lo menos no iría de manera íntegra hasta el 6% al ahorro individual, pues al final hablemos las cosas en chileno. Esa es la postura que algunos tomaron, esa es la postura que se terminó negociando y por eso también terminamos votando, y yo fui de las personas que por lo menos por convicción, porque yo desde el primer momento en que se habló de poder abrir estas conversaciones con este gobierno, manifesté de que por lo menos yo me iba a mantener firme con este requerimiento, que no es de un partido político, sino que todas las encuestas estos últimos meses han demostrado de que la mayoría de los chilenos quería o quiere su 6% en su cuenta individual. Y en ese sentido, senadora, ¿cómo? Bueno, estamos conversando con la senadora María José Gatica de Renovación Nacional después de las votaciones por la reforma de pensiones en el Senado. Senadora, ¿cómo se va a reflejar esta misma diferencia que se ve en el Senado, tal vez después en la Cámara de Diputados? ¿Cómo están las posturas de Renovación Nacional con respecto a este tema? ¿Se seguirá conversando, ya que todavía quedan ciertas instancias? ¿Y cómo lo ve en términos de proyección para Renovación Nacional, también dentro de la coalición de Chile Vamos, las diferencias que hay precisamente con un tema tan relevante como puede ser una reforma de pensiones y sobre todo cosas que marcan hitos que son bastante ideológicos, que tienen que ver con la propiedad, con la administración del Estado versus privado? ¿Cómo ve esta discusión en los pasos que quedan? Mira, yo aquí acabo de señalar temas así como puntuales, podría no mucho que ver con situación. A ver, senadora, estamos teniendo un pequeño corte de comunicación, no la escuchamos ni entendemos tan bien. La vamos a llamar de nuevo. Vamos a retomar el contacto con la senadora María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, que no dio el apoyo a esta reforma previsional en un ambiente de discusión bastante particular, que se dio con bastante urgencia y que ha abierto cierta polémica respecto a la premura con que se está discutiendo. Uh-huh. De hecho, en la Cámara de Diputados no hubo unanimidad para sesionar extraordinariamente en la Cámara de Diputados, pero el presidente, tal como decía la senadora, utilizó su atribución constitucional para convocar a una sesión extraordinaria para discutir este tema. La duda que queda arriba de la mesa es que están apurando la discusión porque creen que el acuerdo se cae en marzo. Si un acuerdo no resiste hasta marzo para discutirlo de forma adecuada, al menos, ¿qué hace pensar que este acuerdo es sostenible en el tiempo? Y lo más preocupante es ¿por qué se caería de aquí a marzo? Si saldrían más evaluaciones desde la perspectiva técnica, tal vez, que hagan ver que el acuerdo no es suficientemente bueno, se caería por eso y nos estamos adelantando para no tener la evidencia. ¿Por qué el apuro? Sería bastante grave. Sí, y obviamente lo que está en juego es la perspectiva presidencial. Algunos creen que les puede afectar a las candidaturas y por eso van a estar apurados para no dar señales contradictorias, porque en esto, como para hacer un análisis más o menos objetivo, al gobierno también le va a costar transmitirle a sus partidarios una reforma como esta, porque obviamente no es el ideal del gobierno, están aumentando a capitalización individual, pero ello destaca una fórmula que usa la izquierda en esto, y es que está diciendo y está reflejando su objetivo. Ellos están diciendo, mira, aquí se incorpora el elemento de reparto, esto vamos a incorporar la figura del administrador estatal y lo cual no nos alejaría tanto de nuestro objetivo. Recuperamos el contacto con la senadora María José Gatica ahora sí. Sí, perdón. Sí, ahí la escuchamos, senadora.
Sí, mira, yo más que nada considero de que yo sé que tema pensiones y mejorar las pensiones de los chilenos es de urgencia, lo tengo sumamente claro, pero también tiene que existir un escenario país que sea acorde a la urgencia que se está viviendo o que se quiere mejorar hoy en día, que son las pensiones. Económicamente nuestro país está pasando por una fuerte crisis y los más golpeados en este gobierno han sido las pymes, los emprendedores, aquellos que les cuesta tanto poder levantar un pequeño emprendimiento y salir adelante, a los que se les ha cargado la mata, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, con más impuestos, y a los que se les ponen muchas restricciones para que puedan seguir avanzando y generar fuentes de empleo. Hoy día para ellos, por lo menos lo que a mí me han transmitido esas personas, para ellos este proyecto hoy día es crítico, es muy mal, es seguir ahogándolos. Y por otro lado, estas incertidumbres que existen de parte de los chilenos con un gobierno que no ha demostrado con creces que no ha sabido administrar los recursos públicos, en donde todos los días se ve un despilfarro, que para qué los vamos a enumerar, pero solamente colocando un ejemplo, el caso convenios, 90.000 millones de pesos que fueron a parar a bolsillos de las personas que no correspondían y que eran destinados para las familias más pobres de nuestro país, como son las familias de campamento, o el error de cálculo que hubo con el recorte, ¿cierto?, de los 4.400 millones de dólares para los gobiernos regionales, que ocurrió hace un par de meses atrás en la elaboración del presupuesto para el 2025. Entonces, esa incertidumbre, obviamente, que repercute en los chilenos, porque dicen, chuta, si estamos hablando de un tema tan delicado, con una propuesta de este gobierno, ¿cierto?, más allá del acuerdo que hayan realizado con nuestro sector, con algunos de nuestro sector, obviamente que genera esta situación de pérdida, de que, chuta, nadie nos está defendiendo, y por sobre todo, ¿va a ser efectivo la devolución de la plata que le vamos a tener que prestar al Estado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo? Esa es la gran duda que existe hoy en día. ¿Para qué vamos a hablar del tema político? Nosotros como sector queremos volver a gobernar, queremos volver a recuperar nuestro país, a ordenarlo, a generar crecimiento, entregarle certeza a las personas que quieren emprender, y con esto, lamentablemente, solo nos dividimos como sector. Yo creo que es muy negativo, espero que esto no repercuta, y espero de que se generen también oportunidades para que volvamos a unirnos como sector y poder demostrarle a los chilenos que sí sabemos hacer las cosas bien. Y en ese sentido, senadora, porque efectivamente existen varios puntos de discrepancia según los expertos, según las distintas áreas políticas, de qué es mejor, que la propiedad, que el administrador, que los plazos, que las tasas, que las rentabilidades. Hay múltiples opiniones, pero lo que llama la atención, y usted lo dijo claramente en sus declaraciones, pero me gustaría ir más allá, tiene que ver con la urgencia de sacar el proyecto ahora. Algo que es tan relevante como una reforma de pensiones, que no solamente es aumentar la capitalización, aquí hay que armar empresas públicas. Eso requiere recursos, eso requiere gestión y cambia completamente la estructura del sistema que tenemos hoy día. Y en ese sentido, me parece que bajo cualquier ojo crítico, tomarse el tiempo necesario para evaluarlo, y de aquí a marzo el tiempo pasa volando. ¿Cuál cree usted que realmente, qué hay detrás de esta premura, qué hay detrás de esta necesidad de sacar el proyecto ahora, no solo por parte del gobierno, sino que también por la oposición que ha sido parte de esta negociación? Porque si estuvieran tan claros con su proyecto, dirían, bueno, hoy día, marzo, da lo mismo. Bueno, con la letra chica, creo yo, pues. Todos los días se descubre algo nuevo del proyecto que no gusta y que genera dudas de si va a ser bueno o no va a ser tan bueno para los chilenos. Yo creo que va por ahí, y por eso también colocaron esta urgencia. Ellos establecieron, las personas que formaron parte de este acuerdo establecieron un compromiso de no pasar más allá de enero, y lo están cumpliendo al pie de la letra su compromiso. O sea, para entender, la senadora, usted está diciendo que incluso gente de su sector necesita apurarlo precisamente para que de aquí a marzo no le pillen la letra chica y a la gente no le gusta. Pero si por algo lo votamos, aquí no fue presión de un solo lado, sino que de quienes lo acordaron, se generó esta urgencia, ¿cierto?, de que votemos ahora y que no podía pasar de enero. Y bueno, con el Senado se logró, se cumplió el objetivo,
y ahora falta pasar la segunda patita, que es la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo se resuelve. Y vamos a ver cómo termina esta propuesta de reforma de pensiones, que esperemos no sea tan mala para los adultos mayores y para el futuro de los chilenos. Y ahí en ese sentido, senadora, ¿cómo quedan las relaciones al interior de Chile Vamos, especialmente en el Senado? Porque finalmente los que se descuelgan del acuerdo son más de un tercio de los senadores de oposición, y eso evidentemente puede condicionar las votaciones hacia el futuro o el proyecto político que siga, porque este año hay elecciones presidenciales, hay elecciones parlamentarias, va a ser un clima más bien revuelto, me imagino. Sí, va a ser un clima revuelto, sobre todo por la presidencial y las parlamentarias. Mira, yo creo que, y espero que y entiendo también de que cada colega vote de acuerdo a sus convicciones, a cómo representa su territorio, y al final aquí somos todos adultos y creo que si estamos en democracia, si fuimos elegidos de manera democrática, tenemos derecho a votar como nosotros creamos que corresponde, ¿cierto? En ese sentido, yo por lo menos respeto a los colegas que tomaron otra decisión, por ende yo también espero que ellos respeten la postura que yo por lo menos tuve junto a otros senadores, más allá de las diferencias. Yo creo que es lo que corresponde, lo justo. Aquí se tiene que respetar cada postura, cada voto, porque aquí por lo menos la mayoría de los colegas senadores no llegamos al Senado a dedo, sino que llegamos después de una campaña, después de una sumatoria de votos, de adherentes, y es a ellos a los que les debemos en realidad la representación en este tipo de votaciones. Y yo por lo menos voté a conciencia pensando en eso, en poder representar de la mejor manera a las personas que hoy día yo represento en el Senado desde la región de Los Ríos. Bueno, interesante la posición y lo que señala la senadora María José Gatica de Renovación Nacional, a quien le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, senadora. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias, que estén muy bien, un abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estás escuchando